Vamos a continuar con este libro tan interesante que tiene tantas cosas para nosotros, el libro de Esdras, y que a pesar de ser un libro corto, abarca unos cuantos años de la historia de Israel y muchos hechos importantes. Hoy nos toca ver Esdras capítulo 6, desde el versículo 16 hasta el final, hasta el 22. Así que lo vamos a leer. Esdras 6:16 dice: Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos, en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes, por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Este acontecimiento del templo, de haber terminado el templo, es un hito importante en la historia del pueblo de Israel, sobre todo teniendo en cuenta que estaban volviendo de la cautividad, de aquel cautiverio que tuvieron a partir de que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los llevó cautivos. Cambiaron los reyes, cambiaron los emperadores, pero continuaron ellos cautivos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la soberanía de Dios está por encima de todos, que Dios es soberano y que Él manejó los tiempos tanto para castigar a Israel por su desobediencia, por haber estado en contra de las cosas de Dios, por su idolatría y tantas otras cosas, como también para cumplir su promesa de que iban a retornar y para mover aún a los emperadores de aquel tiempo para que hicieran lo necesario en el tiempo de Dios, cuando Dios estableció que fuera así, para que Israel volviera a su tierra. En realidad, más que Israel, eran las tribus de Judá por estos tiempos. Sin embargo, acá aparecen, como en el nombre, ustedes habrán notado que al leer habla de los hijos de Israel. Podríamos sacar de conclusión aquí que también muchos de los que luego fueron llamados samaritanos también estaban, y cuando habla de los sacrificios, habla de las 12 tribus de Israel, como que por lo menos una parte estaban allí también presentes. El cimiento de la casa de Dios, el templo, se puso en el año 536 a.C. y se terminó en febrero de 515 a.C. Ustedes saben que al ser antes de Cristo, 536 es más antiguo que el 515. Tardaron 21 años en construirlo, con todos los problemas que hubo, ¿no?, que ya hemos estado viendo. Algunos porque querían acercarse y no eran amigos, sino que eran enemigos, y estaban ahí rondando para ver de qué manera podían detener la obra. Otros haciendo de alguna manera de emisarios para mandarle al rey información acerca de los judíos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Señor cumplió con sus promesas y pudieron
terminar de edificar el templo. Como dice el versículo 15, la casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Recordemos que aquí participaron en esto el rey Ciro, Darío, y aunque aquí dice que terminó en el reinado del rey Darío, también Artajerjes, que está nombrado en el versículo 14, que es un nombre bastante común entre los reyes de Persia, ¿no? Así que ellos cumplieron la voluntad de Dios a pesar de no ser del pueblo de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, siendo el pueblo de Dios, no cumplimos la voluntad de Dios? Pero en este caso el Señor puso esta condición para estos reyes y fueron bendecidos también porque pudieron hacer que el pueblo volviera y también que se edificara de nuevo ese templo que había sido destruido y se habían llevado todo en los tiempos de Nabucodonosor, los elementos para el culto, las cosas de oro, de plata, etcétera, etcétera. Inclusive devolvieron todas esas cosas, buscaron en los libros, los persas, los medos eran muy afectos a guardar toda esa información, y también cuando ellos decían, cuando el rey daba un decreto, se tenía que cumplir. Por eso se habla muchas veces que es una ley de medos y persas, y es una ley que se tiene que cumplir. Recuerden, por ejemplo, a Asuero, cuando tenía que cumplirse sí o sí lo que él había dicho acerca de su esposa, tenía que cumplirse. Muy bien. El avivamiento religioso comenzó fundamentalmente a partir de edificar nuevamente el templo y después con esto que hemos leído de la dedicación del templo, que fue también un hito muy importante. Pero también debemos recalcar que si bien aquí hubo un festejo, una gran alegría, Dios los había bendecido, festejaron, hicieron los sacrificios, volvieron a hacer los sacrificios que hacía años que no los hacían, celebraron la Pascua, la semana de los panes sin levadura, sacrificaron los animales de acuerdo a la ley de Moisés. Sin embargo, no terminaron definitivamente de volver a la ley de Dios. Tuvo que pasar bastante tiempo, y esto está en capítulos posteriores, cuando Esdras, ese gran hombre que hizo que se produjera un avivamiento, no por gestos externos, sino por la palabra, porque él había sido diligente mientras estuvo seguramente en Babilonia en investigar, en estudiar, en conocer la ley de Moisés, a pesar de que estaban en Babilonia, que estaban lejos de su lugar. O sea que las dos cosas hacían falta: el templo, el lugar de reunión, el que los congregaba, el templo que los hacía un poco diferente a los pueblos de alrededor, o bastante diferentes, porque era un lugar sagrado, ya no el tabernáculo de la antigüedad, sino el templo que había sido destruido, el primero que edificó Salomón, y ahora volvían a edificarlo, pero también la fidelidad a la palabra de Dios absolutamente necesaria. Y Esdras en esto fue un especialista. Si nosotros miramos la fecha, Esdras, cuando se terminó el templo, no había nacido todavía. Nació varios años después, algunos dicen en el año 502 a.C., o sea que 15 años, casi 15 años, 13 años después que se hizo esta dedicatoria del templo, recién nació Esdras. Sin embargo, este libro lo escribió él, ¿no? Inspirado por Dios. Y durante bastante tiempo tuvo una gran influencia, inclusive en el libro de Nehemías podemos encontrar aquel pasaje realmente extraordinario cuando se lee la ley ante el pueblo, ante todos, y todos dicen la Biblia, y que se leía prestando atención a lo que se leía, no era solamente una lectura, sino realmente viendo qué era lo que Dios decía. Esdras y Nehemías abarcan una buena parte de la historia, algunos dicen que coincidieron, seguramente fue así, otros dicen que no, pero los dos tienen esta importancia. Lo mismo que Ageo y Zacarías, si no me acuerdo mal, que también hablaron acerca de la edificación del templo, que no solamente se edificó por la voluntad de los reyes, sino también por los que habían vuelto de Babilonia, pero también por la inspiración y la exhortación de estos dos profetas, que claramente decían: ustedes
edifican sus propias casas, pero se olvidan del templo. Muy bien. Entonces, el avivamiento religioso comenzó de esta manera, pero años después tuvo que venir Esdras para leer la ley. Y Esdras había sido ya de familia de buscar la ley. ¿Recuerdan? En el tiempo del rey Josías, que no se sabía ni siquiera dónde estaba la ley, buscaron, y el abuelo de él, que era un sacerdote, lo mismo que Esdras, el abuelo de él fue el que instó y que buscó y que hizo que se volviera a leer la ley en los tiempos de Josías. Los judíos, o los hebreos, o el pueblo de Israel, que fueron llevados cautivos, se acomodaron bastante bien donde fueron, y muchos hicieron su vida ahí y no volvieron. Tengamos en cuenta que los que llevaron fundamentalmente fueron los de la clase más alta, mientras que los llamados los pobres, muchos de ellos se quedaron porque eran necesarios para que trabajaran para el imperio, que era el babilónico. Entre ellos se acuerdan uno muy conocido, Daniel, que era de un chico, un joven, un adolescente elegido, y que también estuvo allí en Babilonia cumpliendo su ministerio. Entonces, si bien tenían la oportunidad de volver, si leemos en la Biblia que los que volvieron con Zorobabel, que fueron, la Biblia da con exactitud cuántos fueron, 49.897 personas, casi 50.000 las que volvieron. Se sumaron a los que habían quedado en aquel lugar, en Jerusalén y todos los alrededores, y después con Esdras, muchos años después, volvieron otros 2.000 también de Babilonia. Eso, bueno, se va a ver más adelante, en el capítulo 7 seguramente se va a ver. Ciro autorizó entonces la vuelta con Zorobabel, con esa cantidad de personas, y luego en el reinado de Artajerjes volvieron 2.000 con Esdras. Y el templo comenzó con Ciro y terminó, como leíamos, dice acá, en el 6º año del reinado del rey Darío, pero también participó, no sé exactamente, no podría yo definirlo por qué, pero también Artajerjes estuvo. Darío dio un decreto para confirmar el decreto original de Ciro. Había tenido dudas porque hoy, digamos, le llenaron la cabeza los enemigos del pueblo, mandándole a decir, mirá que estos judíos siempre provocan problemas, donde van son rebeldes, etcétera, pero buscando en los libros, en la historia que ellos tenían guardada, que ellos eran muy cuidadosos en ese sentido, los persas, tenían lugares especiales donde guardaban toda esta historia. Un detalle importante que, como decía antes, que acá se habla del Dios de Israel, no del Dios de Judá. Es como que está abarcando no solamente al reino de Judá, sino también al reino de Israel. El versículo 16 se identifican así, dice que es lo que hemos leído ahora, ¿no? Los hijos de Israel. Y da una descripción de quiénes eran los que estaban en ese grupo: los sacerdotes, los levitas, todos los que habían venido de la cautividad, que hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Fue un día de gozo, un día de alegría. En el versículo 22 al final dice: Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Por eso decimos que fue un momento muy importante para el pueblo de Israel. Versículo 17 habla de los sacerdotes, o sea, empezaron a no solamente dedicar el templo, no solamente a alegrarse, sino a poner en el lugar que correspondía a cada uno en el servicio para Dios. Los sacerdotes, cada uno en sus turnos, dice el versículo 17, los levitas, según la clase de lo que le tocaba hacer, para el servicio de Dios en Jerusalén, y algo muy importante, lo hicieron conforme a los escritos de Moisés, haciendo, por supuesto, énfasis en la palabra de Dios. El versículo, esto fue en el versículo, 18. En el 17, se me lo había pasado de largo, está lo que ofrecieron. No es que les fue, vamos todos para allá que vamos a dedicar el templo, sino que además tuvieron que juntar seguramente entre todos para hacer las ofrendas que
que se hablan acá. 100 becerros, fíjense, una cantidad muy importante, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos, cuando en la dedicación del tabernáculo, mucho tiempo atrás, que está en Números capítulo 8, también se ofrecieron 12 machos cabríos, uno por cada tribu, por eso fueron 12. Y acá también nos da la idea de que estaban todos juntos porque ofrecen 12, como si el mensaje es uno por cada una de las tribus de Israel. En el versículo 19 dice que también participaron los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Muchos de los que se habían ido o que habían llevado cautivos, una buena parte ya habían muerto porque habían pasado muchos años. Por eso acá habla de los hijos de la cautividad, ¿no? O sea, que no solamente las personas grandes, sino también seguramente los más jóvenes participaron de esta celebración y celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, como fue aquella primera Pascua, recuerdan, en Egipto, cuando el Señor les ordenó todo lo que tenían que hacer, sacrificar el cordero, uno por familia, si eran una familia que eran pocos podían juntarse con otra, y también derramar la sangre y pintar los dinteles de las casas para que cuando pasara el ángel pasara de largo y no matara a los primogénitos que eran del pueblo de Israel, sino solamente a los primogénitos de Egipto. Y esto era una cosa que tenían que repetirse, no lo de los dinteles, pero sí el cordero, la Pascua, la preparación, tenía que repetirse por todas las generaciones. Y hoy en día algunos lo siguen, o muchos que son judíos ortodoxos, podríamos decir, porque hay muchos que a pesar de que están en Israel no tienen nada que ver con el pueblo de Dios, pero muchos todavía conservan esta tradición y lo siguen celebrando. Nos habla esto también, hermanos, a nosotros, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nuestra Pascua, ¿quién es? Es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que murió por nosotros. Ya no hace falta ningún sacrificio, no hace falta que nadie, que venga un sacerdote a ofrecer un sacrificio por él y por el pueblo, y que de esa manera quedarán cubiertos los pecados. El Señor murió en el altar de la cruz, como sabemos decir, por cada uno de nosotros, por vos, por mí, y no hace falta más. No hace falta agregar nada, su obra es completa. Su obra es una obra que satisfizo las demandas de Dios, pero que también llena nuestro corazón, nos da salvación, nos da vida eterna, nos transforma en hijos de Dios, somos redimidos y cuántas otras cosas, justificados, cuántas otras cosas podemos decir. Por eso debemos tener muy en claro, hermanos, que no hay nada que podamos agregar a la salvación en Cristo. Él es el Cordero de Dios, no hace falta más. Y además Él venció a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. No necesitamos agregar nada. Si bien tenemos luchas contra sangre, que no son contra sangre y carne, sino contra potestades, etc., Cristo los ha vencido. Y cuando uno quiere agregar algo y que uno tiene que hacer algo por eso, está ofendiendo la soberanía de Dios, lo que Dios ha establecido. Cristo, el único. Él es nuestra Pascua. Los judíos tenían que celebrarla, pero hasta que viniera el Mesías, el pueblo terrenal, digamos, de Dios, dice la palabra de Dios que Él vino a los suyos y no le recibieron, lo rechazaron. Pero tanto judíos como gentiles, el que cree en Cristo, el que lo acepta como Salvador, ya desde el primer momento, y continúa así hasta que el Señor venga cumpliendo la promesa de la cual nos decía Miguel hace un ratito, hasta ese momento, cada uno que cree en Cristo, lo recibe en su vida, confiesa sus pecados al Señor, no al pastor, al cura, o al rabino, al Señor, el que murió por mí, es salvo, es un hijo de Dios y no hace falta más. Por eso dice la Biblia, Él es nuestra Pascua. Él vino a
no a reemplazar simplemente, sino a hacer una obra completa, definitiva, sin nada para agregar, pero a la cual tampoco tenemos nada que quitarle. No podemos agregar obras nuestras porque no sirven, son como trapo de inmundicia delante de Dios. No podemos agregar buenas acciones pensando que eso nos hace mejores delante de Dios. Todos somos pecadores y por todos murió Cristo. Por todos murió Cristo. Y damos gloria a Dios por eso. Y menos mal que es así, que no dependemos de nosotros, sino de Él. Nuestra Pascua. Versículo 20 dice que los sacerdotes y los levitas se habían purificado, o sea, habían cumplido con los ritos de la purificación que tenían que hacer en sus cuerpos, en sus vestiduras y demás para presentarse delante de Dios. Y todos estaban limpios y sacrificaron, dice, la Pascua por todos. Y como decíamos antes, esa Pascua es Cristo. Dice el versículo 21, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. No solamente los que venían de cautiverio, sino los que habían quedado, y muchos de ellos se habían contaminado siguiendo ídolos de los pueblos cercanos, y también tenían que purificarse. Y aunque acá no lo dice, seguramente para poder participar de la Pascua también se habrán tenido que circuncidar, porque todo judío a los 8 días tenía que circuncidarse. Era la señal del pacto que tenían con Dios. Y seguramente habrán tenido que hacerlo. Y purificarse, confesar sus pecados para poder participar de esta fiesta tan grande, tan importante, esta reunión que fue nada menos que la dedicación del templo que se había construido. Y dice el versículo 22 que celebraron la fiesta de los panes sin levaduras, que duraba 7 días. ¿Y por qué? Porque el Señor los había alegrado. Dice, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Quiera el Señor alegrarnos a nosotros también, hermanos. Pasamos pruebas, ustedes lo saben, pero confiamos en el Señor, el mismo que murió por nosotros, el mismo que es soberano, que venció la muerte, que nos prometió su compañía, su ayuda, su bendición, que le promete a la iglesia venir a buscarla, que nos promete a cada uno de nosotros estar en nuestras vidas, que nos podamos alegrar en el Señor y, como dice la última parte, y que podamos fortalecer las manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Que podamos de alguna manera tomar para nosotros algunas de estas cosas que así rápidamente uno puede decir, porque son libros que merecen un estudio mucho más profundo. Toda la Biblia lo merece, ¿no? Pero en estos casos seguramente más todavía, sobre todo teniendo en cuenta la obra de Esdras, que escribe estas cosas él no había nacido, pero él, inspirado por Dios, puede escribir todo esto. Luego participa él abiertamente y participa siendo alguien que debería ser un ejemplo para todos aquellos que pretenden un avivamiento en la iglesia. ¿Cómo fue el avivamiento de Esdras? Con la palabra. No fue con gestos, con bailes, con música distinta, con querer cambiar esto o cambiar aquello, sino con la palabra. Que el Señor nos ayude para que nosotros, si es necesario, tengamos un avivamiento, pero de la palabra. No de nuestros inventos, no de las doctrinas de hombres, no de las cosas raras que andan dando vuelta acosando a las iglesias, y especialmente a la nuestra, sino con la palabra. Es el único y verdadero avivamiento que Dios establece. Si estamos decaídos, si estamos mal, si estamos quizás sintiéndonos derrotados, la palabra es la que nos va a ayudar a salir de todo eso. Por supuesto, la oración, la comunión entre nosotros, desde luego, pero fundamentalmente la palabra. Y Esdras es como si hubiera sido el iniciador de esta manera de avivar la obra. Leyendo la palabra, con sentido, con la gente atenta, todos escuchando la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude para que lo podamos hacer y podamos, como hemos leído, ser fortalecidos en su obra y gozarnos y alegrarnos
en la obra de Dios, como hicieron todas estas personas. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias.